Miren, me han manifestado una preocupación bastante legítima respecto a la propuesta de reforma constitucional que se está discutiendo el día de hoy en la Cámara de Diputados, que pretende limitar al Tribunal Electoral mediante una reforma constitucional. ¿Esto qué implica? Pues implica que habrían algunas reformas en materia electoral en las que se limitan las funciones del Tribunal Electoral para todo lo que tiene que ver con la vida interna de los partidos o las partes más relevantes. Por ejemplo, que ellos resuelvan, los partidos pueden resolver desde luego sobre su vida interna. Sin embargo, le quieren quitar facultades al Tribunal Electoral para que ya no sea el tribunal el responsable de regular esas cosas. Es decir, lo que quieren los partidos políticos es concentrar todas las decisiones que tengan que ver con la vida interna de los partidos en ellos mismos, que no haya ninguna autoridad que los regule. Esto tiene que ver con las limitaciones que le ha impuesto el Tribunal Electoral, el contrapeso que le ha impuesto el Tribunal Electoral a los abusos que ha habido en los propios partidos, que tienen que ver en materia de género y en esto que son las acciones afirmativas, que son los beneficios que la ley le concede a las minorías, a los pueblos originarios, a la equidad de género, a la comunidad LGBT, y que el Tribunal Electoral ya no se meta ahí. Lo curioso de todo esto es que quienes están de acuerdo en ello son fundamentalmente PRI, PAN, PRD, Morena y sus aliados. El único que no está en favor de esto es Movimiento Ciudadano, que se ha manifestado en contra. Y ahora es que el dilema es, ¿y cómo es que nuestros aliados, en estricta teoría, la oposición, ahora está haciendo esto? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Miren, los partidos políticos de oposición son aliados nuestros para el 24. Sin embargo, nosotros como organizaciones y como lo hemos manifestado, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, no estamos de acuerdo en eso. Y lo vamos a manifestar y lo seguimos manifestando. ¿Debería yo estar más preocupado? Sí. No lo estoy tanto porque, y además, por alguna razón, este asunto que es delicado, quizá no es tan delicado como el asunto del INE, pero sí es muy delicado que los partidos políticos de oposición se alíen con los partidos políticos pro gobierno y entonces quieran instrumentar una reforma constitucional que obviamente atropella los derechos de las minorías, de todos. Es decir, lo que implica esta reforma es que el Tribunal Electoral garantiza los derechos a la participación de las minorías, la paridad, esto que se le llama acciones afirmativas, es que refuerzan los derechos de las minorías, a quienes me refiero, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas de las comunidades LGBT, las personas de las comunidades de los pueblos originarios, de la comunidad afromexicana, estas minorías que tienen el derecho a la representación y que en este caso lo que pretenden hacer los partidos políticos es decir que el tribunal no se meta en las decisiones que nosotros queremos instrumentar. Es decir, el pleito está entre las cúpulas de los partidos y su propia militancia o sus propios aspirantes a cargos de elección popular. Ellos quieren tener la plena potestad de decidir sobre su vida interna y que el Tribunal Electoral nunca se meta. Es decir, que si se comete una injusticia hacia dentro de los propios partidos políticos, en detrimento de alguna de estas minorías o de la paridad de género, el Tribunal Electoral no tenga competencia para resolver esas controversias. Es decir, quieren que todo eso se resuelva en casa. Pero pues en casa ya saben cómo son los partidos políticos. Son tan autoritarios o más como el que gobierna en el Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Que se generó una revolución interna. Para eso, para que no me digan que no sirven las acciones afirmativas, sí sirven.
se arma un verdadero desmadre adentro de los partidos políticos de todos, porque obviamente las mujeres no están de acuerdo. Y segundo, si le sumas a eso a las minorías, a las personas de la comunidad LGBT, a los representantes de pueblos originarios, pues no están muy de acuerdo con eso. Y entonces ellos estarían haciendo su propio harakiri. ¿Por qué? Porque entonces la vida interna la deciden pues los que están mandando. Y hay que ponerlo sobre la mesa. Se critican entre ellos mismos, pero miren, Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández se quieren prolongar el mandato. Alito Moreno se quiere prolongar el mandato. Jesús Zambrano, no sé si quieras prolongar el mandato, pero no creo que quiera. Nos tienen sin cuidado, pues. En Movimiento Ciudadano ha sido el mismo toda la vida. Curiosamente, ahorita está en otra posición. Pero todos tienden a ser propietarios de sus partidos. Y quieren exigen democracia y el INE no se toca, pero que no nos toquen a nosotros. Porque nosotros queremos seguir siendo tan autoritarios o peor que el que gobierna. Esto es lo que no están terminando de entender los partidos políticos. Es parte de un proceso de aprendizaje que van a tener. ¿Por qué digo yo que esto no va a pasar? Porque no se han logrado los consensos. Dejen ustedes que nosotros, que ya desde el 29 de marzo que les estuvimos diplomáticamente mentándoles la madre, diciéndoles que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Hicimos un desplegado, se los hemos reposteado 15 veces en la plazuela de su cara. Hemos buscado interlocución con ellos y nos han mandado como 2 cuadras y media adelante. Bueno. El problema es que ellos mismos no lograron consensos al interior de sus propios partidos. Y es probable que en una de esas de entorcerles la mano y lo que quieran y lo que gusten y manden, en una de esas hacen que pase la reforma por como quieran y que hagan de cuenta, hicieron maroma, decir con maroma y teatro o con los votos del PRI que Alito los trae planchados, lograron. Ya lo lograron, ¿no? Pasa la reforma en Cámara de Diputados, va a ir al Senado, ahí el Senado no va a pasar. En el Senado ya les dijeron aquí ni vengan, porque aquí no va a pasar. Incluso una mayoría de Morena no está dispuesta a aprobar esa reforma. Entienden que es una venganza política básicamente acordada entre 2 personajes, entre Ignacio Mier, que es el de Morena, y Alejandro Moreno Cárdenas, que es el del PRI. Póngale likes, no sean gachos, tenemos muy pocos likes. ¿Qué está pasando en el INAI? Ya leyeron, escucharon a Carlos Loret con la grabación que tiene de Adán Augusto López Hernández. Desde el año pasado, cuando salieron 2 comisionados, estaba en riesgo, pues, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, mejor conocido como el INAI. ¿Cuál era el riesgo en el que estaba el INAI a partir del 1 de abril de este año? Es que Francisco Javier Acuña, expresidente del INAI, ya salía de su cargo. Y a partir de entonces, para que pueda sesionar el pleno del INAI, tiene que haber cuando menos 5 de los 7 comisionados. Ahora ya no hay 3. Entonces solo hay 4. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que al no haber quórum, pues no puede haber resoluciones de ningún tipo. Como escuchamos, y si no lo han escuchado, escúchenlo, en las grabaciones que presentó Carlos Loret de Mola, el INAI pues se queda inoperante durante este tiempo. ¿Qué hizo a cambio el INAI? Interpuso un recurso de inconstitucionalidad para pedirle a la Suprema Corte que, en tanto resuelve el Senado de la República, que le valió madre a los senadores les vale madre incumplir la ley así, porque se los ordena su patrón y su jefe.
dejaron inoperante al Instituto Nacional de Transparencia y entonces acuden a la Suprema Corte y le están pidiendo que la Suprema Corte les permita trabajar con 4 comisionados nada más. Seguramente así saldrá la resolución. Seguramente. ¿Por qué? Porque ya advirtió Adán Augusto, el que funge como secretario de Gobernación, que pues el presidente le dijo que así lo dejaran, que trataran de bloquearlo. ¿Por qué? Pues obviamente todo el cochinero y todo el mierdero que tiene este gobierno, pues entre más se acumule mierda ahí debajo del tapete, pues mejor para ellos. Pero es que son medidas estúpidas, son ocurrencias que incluso ellos mismos hacen que la propia gente se interese más en cómo funciona el INAI, para qué sirve el INAI, cómo podemos sacar una solicitud de transparencia, qué podemos pedir, todo lo que se nos venga en gana, de cualquier sujeto obligado, que significan los sujetos obligados son cualquiera que reciba recursos públicos, hasta los sindicatos, partidos políticos, todo aquel que reciba recursos públicos tiene la obligación de transparentar en qué los gasto o cuánto gana, ¿no? O cuáles son sus conflictos de interés y todo eso. Es lo que no quiere. Pues imagínense, se chingaron 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos de Segalmex. Son unos verdaderos rateros. No quieren que se sepa. Y todo el cochinero de las cosas que están haciendo, que el INAI resuelve y les exige exhibir, eso es lo que no le gusta a este güey que es el paladín de la transparencia. Eso es lo que no le gusta. Entonces quieren debilitar al INAI. Pero yo creo que se están equivocando. Y así como se los he advertido en otros casos, van a terminar perdiendo esta batalla. ¿Por qué? Porque muy probablemente la Suprema Corte va a fallar en contra de ellos. Se fue a la segunda sala esta petición del INAI y en la segunda sala están, háganme chico, por favor, Loretta Ortiz, incondicional del presidente, Yasmín Esquivel, que ya otra cosa que tenemos ahí pendiente, pero hay 3 ministros que está, entre ellos Lainez, el que concedió la suspensión al plan B. Esos 3 ministros que digamos están de este lado, del lado de la justicia, no del lado de nosotros, seguramente le van a conceder la razón al INAI y ya con eso vuelve a trabajar. ¿Qué era la intención del presidente? Que no se nombraran. Bueno, tendrán mucha más chamba. Pero miren, de los males siempre el menor. Yo creo que esa batalla también se va a ganar. Lo que no está mal es lo que hicieron hoy, entre ellos otras Xochitl Gálvez, de poner esta manta ahí en el Senado de la República y exigirle al Senado, no se hagan. No, hombre, no, tienen la instrucción de su patrón. El propio Ricardo Monreal reconoce que pues ya su liderazgo está mermado, pues porque el presidente viene y pone sus arrugados y peludos gumaros encima de la tribuna del Senado de la República y dice, por estos no pasan. Y entonces todos, en lugar de ir a legislar, pasan y de paso le dan un lengüetazo ahí a sus gónadas en lugar de cumplir su obligación. ¿Por qué? Porque son eso, son unos lacayos, gente que no tiene ni madre ni dignidad.